Bueno, gracias Gaby. Buenas tardes a todas y todos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en nuestros seminarios semanales. En el día de hoy tengo el enorme agrado de presentarles a la doctora Martina Legris, quien, al igual que muchos de los miembros de esta red de mujeres de plantas, hoy en día se encuentra representando la altísima calidad de ciencia argentina por el mundo. En el caso de Martina, hoy nos va a estar presentando su trabajo desde la ciudad de Lausanne, en Suiza. Les cuento un poquito sobre ella. Martina es bióloga, estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en donde también obtuvo su título de doctora en biología. Ella empezó su carrera en ciencia en la Fundación Leluar, en el laboratorio del doctor Janowski, donde hizo su tesina de grado, y luego continuó su recorrido en la ciencia, haciendo un excelente doctorado en el laboratorio del doctor Jorge Casal, también en la Fundación Leluar. Durante ese tiempo, Martina también fue ayudante en diferentes materias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, así como la Facultad de Agronomía de la UBA. Luego de terminar su doctorado, Martina continúa sus estudios postdoctorales en el laboratorio del doctor Christian van Hautzer, en el Centro de Genómica Integrativa de la Universidad de Lausanne, Suiza. Cabe destacar que para trabajar en Europa, Martina no solo obtuvo una prestigiosa beca de la Organización Europea de Biología Molecular, sino que en la actualidad se encuentra trabajando con una beca Marie Curie, y hoy nos va a presentar un poco del trabajo que está realizando allá, que tiene que ver con el rol de los fotorreceptores en el control del desarrollo de Arabidopsis. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerla a Martina hoy como speaker, le agradecemos muchísimo su participación, y le paso la palabra a ella para escucharla. Bueno, gracias Majo. También muy contenta de estar acá. Voy a compartir la pantalla. Uy, perdón. Ahí está. ¿Ven bien? ¿Se ve, Majo? Bueno, supongo que se ve. Se ve perfecto, Martín. Bueno, un poco siguiendo lo que estuvieron haciendo otros speakers en los seminarios, voy a contar un poco de lo que hice. ¿Puedo esconder esto? Bueno. Voy a contarles lo que hice durante mi doctorado en Argentina, y después les voy a contar un poco más lo que estoy haciendo ahora en el postdoc en Suiza. Y lo que engloba un poco todo lo que estoy haciendo es mi interés por la plasticidad del desarrollo de las plantas. Estas son todas plantitas de Arabidopsis. Creciendo en condiciones diferentes, y pueden ver cómo cambia la forma de sus hojas, el tamaño de sus hojas, la cantidad de ramas. Bueno, esto es básicamente lo que a mí me interesa estudiar, y en particular, una de las condiciones ambientales que más afectan el desarrollo de las plantas son las condiciones lumínicas que experimentan las plantas. Acá ven, por ejemplo, plantas de Arabidopsis creciendo en condiciones control, o con luz ultravioleta, ven que cambia mucho su tamaño. Plantas creciendo en luz blanca o en luz roja, y pueden ver cómo cambia la forma y la posición de sus hojas. O en condiciones de luz o condiciones de sombra, que pueden ver cómo los pecíolos se alargan y las hojas adquieren una posición más erecta. Vamos a hablar un poco más de esto en el resto del seminario. Para poder percibir estas señales de luz y responder, las plantas tienen fotorreceptores. Los fotorreceptores son específicos para ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, UVR8 percibe la luz ultravioleta. Para la luz azul, las plantas tienen los criptocromos, 6-lupes y fototropinas. Y para la luz rojo y rojo lejana, las plantas usan los fitocromos. Y como pueden ver, nosotros podemos ver las longitudes de onda entre el 400 y el 600 y pico, entre el azul y el rojo, que es lo que nosotros llamamos visible. Coincide con lo que las plantas usan para la fotosíntesis, con la luz fotosintéticamente activa, pero las plantas pueden ver más allá.
En respuesta a estas señales de luz percibidas por fotorreceptores, las plantas regulan absolutamente todos los procesos del desarrollo. Acá está ejemplificado la germinación, por ejemplo, después la desetiolación, que vamos a estar hablando de eso, es el proceso por el cual las plantas, una vez que llegan a la superficie del suelo y ven la luz por primera vez, expanden sus cotiledones y ven el crecimiento del hipocotilo. También pueden percibir la presencia de otras plantas y desarrollar las respuestas de capa sombreado, con la elongación de los tallos, el cambio de posición de las hojas, o la producción de pigmentos fotoprotectores. Durante el doctorado estuve trabajando sobre todo con los fitocromos, que como les dije son receptores de luz roja y rojo lejano. Esto seguramente muchos ya lo vieron, pero vale la pena recordarlo. Los fitocromos se sintetizan, son proteínas, se sintetizan en la forma PR, que es inactiva, y R es porque absorbe luz roja, y cuando absorbe luz roja tiene un cambio conformacional y adquiere la forma PFR, que absorbe far red o rojo lejano. Lo interesante de estos receptores es que son interconvertibles. Acá pueden ver bien ejemplificado el cambio en el espectro de absorción. Tenemos la absorción en función de la longitud de onda. Cuando las plantas están en oscuridad, el fitocromo está más que nada en su forma PR, que tiene un pico de absorción en el rojo, y cuando las plantas están en luz roja, el fitocromo pasa a la forma PFR, que tiene un pico de absorción en el rojo lejano, que es alrededor de 730 nanómetros. Esta característica de los fitocromos hace que en cualquier condición lumínica natural haya un balance entre la forma PR y la PFR, siendo la PFR la forma activa. Y en particular, es muy interesante que los fitocromos tienen la capacidad entonces de percibir la presencia de plantas vecinas. Esta es la luz del espectro de la luz del sol. Ven que tiene casi todas las longitudes de onda representadas. Esto es la luz sin filtrar. Y cuando la luz pasa a través de una hoja, o es reflejada por una hoja, los pigmentos fotosintéticos absorben lo que, como les dije, lo que nosotros llamamos visible, que es la luz fotosintéticamente activa, excepto un poquito el verde, que es por eso que las plantas se ven verdes, y dejan pasar o reflejan el rojo lejano. Con lo cual, abajo de una planta, la relación entre el rojo y el rojo lejano es baja, mientras que la luz del sol tiene una relación rojo-rojo lejano alta. Esto es lo que hace es que en condiciones de luz sin filtrar haya mucho fitocromo activo, y debajo de un canopio vegetal haya más fitocromo inactivo. Los fitocromos regulan un montón de respuestas de las plantas, en particular yo voy a estar hablando de dos. La elongación del hipocotilo, esto es cuando las semillitas recién germinan, el fitocromo inhibe la elongación del hipocotilo y promueve la expansión de los cotiledones, pero cuando ponemos a la planta en rojo lejano, como les dije recién, el rojo lejano inhibe la actividad del fitocromo, y en estas condiciones se desreprime la elongación del hipocotilo, y van a ver que cambia también la posición de las hojas. Esto es un cambio súper rápido, acá pueden ver las hojas en rojo lejano, y también en las mismas condiciones, esto no sé si lo voy a poder activar. Bueno, también el fitocromo lo que hace es cambiar la posición de las hojas, que también se puede ver acá al final del video, que las hojas adquieren una posición más erecta. Ahí se puede ver. Yendo un poco más en detalle a cómo son los fitocromos, como les dije, los fitocromos son proteínas, y unen una molécula orgánica que se llama fitocromobilina, que es la que tiene la capacidad de percibir la luz. Cuando esta fitocromobilina absorbe fotones de luz roja, cambia la estructura de esta zona del fitocromo, y eso es lo que hace que el fitocromo cambie su actividad. Una cosa que me parece que vale la pena destacar es que hablamos mucho de cambios de la actividad de los fitocromos,
pero en realidad la actividad bioquímica de los fitocromos todavía no está muy clara. Se pensó durante mucho tiempo que eran quinasas, porque en la parte C-terminal de la proteína tienen un dominio relacionado con histidinquinasas, pero la información que tenemos hasta ahora indicaría que ese dominio no tiene tanto que ver con una actividad quinasa intrínseca de los fitocromos, sino que tiene más que ver con la dimerización, probablemente. Entonces, más allá de que no sabemos la actividad bioquímica de los fitocromos, lo que sí sabemos es que en condiciones de oscuridad están afuera del núcleo, ¿sí? Estas son 3 células que representan 3 situaciones diferentes en la vida de una planta. Cuando está creciendo abajo del suelo en oscuridad, el fitocromo está en la forma inactiva, PR, y está predominantemente en el citoplasma. Cuando ve por primera vez la luz durante la desetilación, cambia a su forma activa PFR, y entra al núcleo. Y en el núcleo la actividad que se le conoce es la de interactuar con muchos factores de transcripción y reguladores de factores de transcripción, y entonces lo que genera es un cambio enorme a nivel transcripcional en la planta, entre otros regulando, por ejemplo, las respuestas a las hormonas auxinas, y entonces de esta forma es que inhibe la elongación del hipocotilo y promueve la expansión de los cotiledores. Y cuando en condiciones de sombreado, este PFR sabemos que cambia también la abundancia y aumenta la proporción de PR, y por eso se desencadenan las respuestas de escape al sombreado. Esto es muy general. En particular, durante mi doctorado, pude contribuir a algunos aspectos de esta regulación. Voy a hablarles un poquito de cómo los fitocromos o cómo la luz regula al complejo COP-SPA y a HI5 durante la desetilación. Y después también voy a hablar un poquito de las respuestas de escape al sombreado en relación a COP y en relación a la localización del fitocromo. Acá igual están los papers, por si quieren ir a ver un poco más en detalle. Una de las cosas que se sabe que ocurren durante la desetilación es que COP1, que estaba normalmente bloqueando HI5, que es un promotor de la desetilación, en oscuridad COP1 tiene una actividad represora sobre HI5, y cuando las plantas ven la luz, esta actividad represora sobre HI5 se libera, promoviendo la desetilación. Durante mucho tiempo se pensaba que tenían que haber mecanismos en el núcleo para inactivar a COP1, porque había datos de COP1 tagueado con GUS, que demostraban que tardaba mucho en que COP1 saliera del núcleo, con lo cual tendría que haber otra cosa que inhibiera la actividad de COP cuando las plantas ven la luz. Sin embargo, durante mi doctorado, con Manuel Pacín, que fue otro estudiante de doctorado que compartió conmigo 5 años, lo que vimos fue que si usábamos una versión de COP1 tagueada con una proteína fluorescente amarilla, YFP, que es mucho más chica que GUS, pudimos ver que la abundancia de COP1 en el núcleo, cuando las plantas veían la luz, decaía mucho más rápido de lo que se pensaba, y que correlacionaba muy bien con la acumulación de HI5 y la promoción de la desetilación. Así que bueno, con esto pudimos mostrar que, bueno, por más que sabemos ahora que hay otros mecanismos de inactivación de COP1, el efecto de la luz, cambiando la localización de COP del núcleo hacia el citoplasma, podría ser suficiente para que HI5 se acumule y promueva la desetilación. Otra cosa en la que trabajé mucho durante el doctorado fue estudiando la localización del fitocromo B. El fitocromo B, como les dije, cuando ve la luz, entra al núcleo, y adentro del núcleo se localiza en estas estructuras que pueden ver acá. Estas fotos, cada foto es un núcleo, y esos puntitos que se ven ahí son el fitocromo B, tagueado con una proteína fluorescente, GFP, y los voy a llamar photobodies o nuclear bodies.
Entonces sabemos que el fitocromo está en estas condiciones cuando las plantas ven la luz, y la pregunta fue qué pasa cuando las plantas ven las plantas vecinas, ¿no? Cuando tienen señales de sombreado. Y lo que pudimos ver fue que en esas condiciones, estos photobodies, los grandes, se mantienen, pero aparecen un montón de granulitos pequeños, y que esto correlaciona con una respuesta de escape sombreado, que es, por ejemplo, la hiponastia, o el cambio en la posición de las hojas. Una cosa interesante de este trabajo es que, más allá de que las respuestas a las bajas relaciones rojo-rojo lejano ya estaban descritas, sabíamos que el fitocromo percibía esto, analizar los cambios en la localización del fitocromo nos permitió también ver que de la misma forma el fitocromo responde a cambios en la irradiancia, que es cambios en la cantidad total de luz. Sin cambiar la relación rojo-rojo lejano, bajando la cantidad total de luz, podemos tener el mismo efecto en la localización del fitocromo y en la respuesta fisiológica en la posición de las hojas. Acá lo que pueden ver es simplemente una cuantificación de estas fotos que les estoy mostrando, donde pueden ver que las respuestas a la irradiancia de la relación rojo-rojo lejano son muy parecidas, hasta en cinética, y que se caracterizan por esta aparición de los gránulos pequeños, y o se mantienen, o al menos el diámetro puede variar un poquito, los gránulos grandes. Y el tercer proyecto que les voy a contar, que hice durante mi doctorado, es acerca de la función del fitocromo percibiendo la temperatura. Nosotros sabíamos que, así como como les conté, que en respuesta al sombreado las plantas se elongan, en respuesta a las altas temperaturas las plantas también se elongan. En el caso del sombreado, como les había comentado antes, esto depende de la relación rojo-rojo lejano de la luz. Pero el sistema es un poquito más complejo de lo que les conté antes. Antes yo les mostré que el fitocromo respondía, se activaba por luz roja, se inactivaba por luz rojo lejana. Pero para este momento ya sabíamos también que el fitocromo estaba como dímeros, o sea que podemos tener o el homodímero inactivo, el heterodímero o el homodímero activo, y que además de estas regulaciones de la actividad del fitocromo por la luz, existe otra reacción que se llama reversión térmica o reversión oscura. Se llama reversión oscura porque ocurre también en ausencia de luz, es decir, que no depende de la luz rojo lejana, y dependía de la temperatura. Entonces, lo que nos preguntamos fue si estos efectos sobre la actividad del fitocromo, dados por la temperatura, podían también explicar este cambio en la morfología de las plantas en respuesta a las altas temperaturas. No voy a ir muy en detalle acá, esto también está publicado, pero básicamente lo que hicimos fue, por un lado, obtuvimos información acerca de la actividad del fitocromo in vitro e in vivo, en distintas condiciones de luz y temperatura. Miramos también la localización del fitocromo, que como les mostré en estos photobodies, como les había mostrado antes. Y finalmente, lo que hicimos fue medir el largo del hipocotilo en un montón de condiciones de luz, condiciones de temperatura, y en distintos backgrounds genéticos, en el wild type, en la mutante de fitocromo, y después en variantes de fitocromos que tenían mutaciones puntuales que afectaban específicamente a esta reacción de reversión térmica que les había mencionado antes. Con todos estos datos, lo que pudimos hacer fue un modelo que, como ven, explica bastante bien la elongación del hipocotilo observada, y la predecida, ven que están bastante cerca de la línea 1,1, para todas estas condiciones de luz, temperatura y de fenotipo.
Con este modelo, entonces, después, lo usamos para poder predecir en distintas condiciones de luz y temperatura cuál es la contribución del fitocromo a la inhibición de la elongación del hipocotilo. Y lo que pudimos ver fue que hay una contribución significativa del fitocromo que explicaría, al menos en parte, la respuesta a la temperatura en la elongación del hipocotilo. Bueno, esto que les conté es lo que hice, como dijo Majo, en el laboratorio de Jorge Casal, en la Fundación Instituto Leloir en Buenos Aires, durante mi doctorado. Y hace unos años, para el postdoc, me vine a Suiza, al laboratorio de Christian van Hauser, que también trabaja en fotobiología, también trabaja en Arabidopsis, pero esta vez quise trabajar con fototropinas. Las fototropinas son receptores de luz azul. Acá de vuelta tienen, como les mostré para el fitocromo, el espectro de absorción en función de la longitud de onda. Ven que tiene un pico en las longitudes de onda del azul. Es un poco más sencillo que los fitocromos, porque estas solo tienen una forma activa y una forma inactiva. En oscuridad, las fototropinas, esta es un esquemita de la proteína, ¿sí? Está el N terminal, el C terminal. Las fototropinas, para ver la luz, usan dominios log, que lo que unen es flavin mononucleótido. En el caso de los fitocromos, la molécula que percibía la luz era la fitocromobilina. En este caso es el flavin mononucleótido, que es la que tiene la capacidad de percibir la luz azul. En la oscuridad, la fototropina está inactiva en esta conformación, y cuando el flavin mononucleótido percibe luz azul, hay una reacción química en los dominios log, que unen covalentemente a esta molécula, y generan de vuelta un cambio conformacional. Y en este caso, en el de las fototropinas, sí sabemos su actividad bioquímica. Las fototropinas son quinasas. En condiciones de oscuridad o de ausencia de luz azul, el dominio quinasa está inactivo, pero este cambio conformacional libera al dominio quinasa, la fototropina se fosforila e interactúa con otros targets, también fosforilándolos. Las fototropinas se estudiaron hace mucho tiempo. Lo que sabemos es que las fototropinas perciben, además de tener la capacidad de percibir la presencia o ausencia de luz azul, perciben la dirección de la luz azul. Es un experimento donde ponemos luz roja de un lado, luz azul del otro. Como pueden ver, las plantitas se doblan hacia la luz azul. Eso es lo que llamamos fototropismo. Sobre este proceso sabemos bastante. Esto es un esquemita, entonces cuando la planta percibe luz azul desde una dirección determinada, las fototropinas que están en la membrana, a diferencia de los fitocromos, que están en el núcleo del citoplasma, las fototropinas están en la membrana, no son proteínas integrales de membrana, se unen en la parte interna de la membrana celular. Entonces se genera una activación de estas fototropinas, que como les dije después interactúan con sus targets y los fosforilan, pero esta activación es diferencial, hay más activación del lado iluminado que del lado sombreado, y eso genera, a través de pasos que todavía no están del todo claros, un gradiente en la acumulación de auxinas. Las auxinas son hormonas que promueven el crecimiento del hipocotilo, entonces, en respuesta al gradiente de activación de fototropinas, se genera un gradiente inverso de acumulación de auxinas. Hay más auxinas en el lado sombreado del hipocotilo. Esto promueve la expansión celular de este lado del hipocotilo, y por eso el hipocotilo se dobla hacia la luz. Pero, además de esta función de las fototropinas, sabemos que las fototropinas controlan la curvatura de la hoja. Esta es una plantita wild type creciendo en luz blanca. Pueden ver en un corte transversal de la hoja que es una hoja bastante plana. La mutante FOT1, FOT2 de Arabidopsis es una mutante que no tiene ninguna fototropina activa. En Arabidopsis hay 2 fototropinas. Y aunque estén en luz blanca, están en las mismas condiciones,
estas plantas tienen las hojas curvas. Esto mismo lo podemos ver cuando ponemos a la planta wild type en luz roja, ven que la forma de la planta es bastante parecida, y usamos la luz roja como una forma de inactivar a las fototropinas. Estamos dando toda la luz que la planta puede necesitar para fotosíntesis y para crecer, pero no tienen luz azul, entonces las fototropinas están inactivas, y el fenotipo se parece bastante a la mutante de fototropinas. Y esto lo podemos compensar agregando un poquito de luz azul, con muy, muy, muy poquita luz azul, cantidades casi imperceptibles para nuestro ojo. Las fototropinas ya las pueden percibir, y entonces volver a tener el mismo aspecto que las plantas creciendo en luz blanca. Y esto a mí me resulta interesante porque en la mayoría de las angiospermas, no importa la forma en 2D de la hoja, ustedes ven acá que en hojas muy, muy, muy diferentes, si hacemos un corte transversal de la hoja, todas estas hojas son planas y tienen algunas características conservadas. Entonces, pienso que la forma de la hoja, y en particular esta forma plana de la hoja, es una característica que tiene que tener ventajas adaptativas para las plantas. Sabemos que la disposición, por ejemplo, en una corte transversal de Arabidopsis, normalmente vamos a encontrar las dos capas de epidermis, el mesófilo no empalizada y el mesófilo esponjoso, y esta anatomía de la hoja optimizaría la captación de luz por el mesófilo no empalizada y el intercambio gaseoso, sobre todo en la cara abaxial, que es donde está la mayor parte de los estomas, y el mesófilo esponjoso. Entonces, la pregunta que nos hicimos es cuál es el rol de las fototropinas en el proceso de aplanamiento de la hoja. Sabíamos que las fototropinas son necesarias para percibir la luz azul, pero como en el hipocotilo las fototropinas perciben la dirección de la luz, la primera pregunta que nos hicimos fue si justamente las fototropinas solo perciben la presencia o ausencia de luz azul o la dirección de incidencia de la luz en la hoja. En los siguientes gráficos que les voy a mostrar, lo que mido es un índice de curvatura de la hoja, o Leaf Flattening Index, por eso dice LFI, que lo mido como la relación entre el área de la hoja intacta y el área de la hoja después de aplanarla. Como ven, tengo que hacer algunos cortecitos en los márgenes de la hoja para poder aplanarla. Y entonces, la relación entre estas dos áreas me va a dar el índice. Si las hojas son planas, entonces el área de la hoja plana o el área de la hoja intacta van a ser parecidas, y el índice va a ser cercano a 1. Y si las hojas están muy curvadas, el índice va a ser menor a 1. Todos los experimentos que hice, que les voy a mostrar, están en hojas 1 y 2, eso es bastante práctico porque hace que estos experimentos, cada experimento tarda un mes, y trabajando con hipocotilos en una semana se pueden tener varios experimentos. Así que trabajé con las hojas 1 y 2 porque hace las cosas un poco más rápido, pero todo esto lo probé también en otras hojas y funciona igual. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de si las fototropinas perciben la dirección de la luz, primero hicimos un experimentito control donde las plantas crecieron o en luz roja y 0.1 micromoles de luz azul, que es muy, muy, muy poquita luz, pero que fototropina 1 lo puede percibir, y pueden ver acá cómo cambia la forma de la planta. Con esta cantidad de luz azul, el índice de aplanamiento de la hoja es mayor que si no tienen luz azul. Entonces está bien, esto ya lo sabíamos, las fototropinas perciben la luz azul, y hace falta tener luz azul para que la hoja sea plana. Pero el siguiente experimento que hicimos fue poner la luz azul de abajo. Estos son experimentos que hice en placas, entonces a las placas les ponía o LEDs rojos de arriba, y abajo o un cartón negro, que es como las plantas normalmente crecen, no crecen sobre suelo oscuro, o LEDs azules, de muy baja intensidad o de alta intensidad.
Y como pueden ver acá, cuando le pongo la luz azul de la cara abaxial, del lado de abajo de la planta, esto no es suficiente para promover el aplanamiento de la hoja. Ven que todas estas plantitas tienen las hojas curvadas hacia abajo, igual que la planta que creció sin nada de luz azul. Hicimos varios experimentos más, tenemos experimentos donde expresamos a las fototropinas en un lado de la hoja o en el otro, tenemos experimentos donde cambiamos la calidad de la luz, tenemos mutantes analizados, y todo indica que las fototropinas están percibiendo la dirección de la luz en la hoja. Entonces, para tener una hoja plana, hace falta tener fototropinas y que estén activas en la cara abaxial de la hoja. La siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿en qué momento del desarrollo de la hoja las fototropinas tienen esta función? Las hojas se empiezan a desarrollar en el meristemo apical, se empiezan a diferenciar algunas células en un primordio foliar, y muy temprano en el desarrollo ya se establecen los patrones adaxial, abaxial, que es lo que va a ser la parte de arriba y la parte de abajo de la hoja, y los ejes próximo distal y medio lateral. Una vez que, este primordio ya tiene estos patrones definidos, mediante la división celular, el primordio va creciendo. La división celular frena con un patrón que va desde la punta de la hoja hacia la base, cuando la hoja tiene más o menos 2 milímetros, y casi todo el resto del crecimiento de la hoja es por expansión celular, que también va teniendo un frente de arresto que va desde la punta de la hoja hacia la base, hasta que llega a tener un tamaño final. Y para tener una hoja plana, es muy importante que todos los tipos celulares, las epidermis y el mesófilo, crezcan en forma coordinada, porque cualquier error en la coordinación de estos procesos hace que la hoja se curve o que no logre tener una forma plana. Entonces, para ver en qué momento del desarrollo las fototropinas controlaban el desarrollo de la hoja, lo que hicimos fue apagar o prender a las fototropinas, utilizando luz ahora desde arriba, porque ya sabemos que las fototropinas lo que importa es que estén activas en la cara adaxial de la hoja, y lo hicimos a distintos tiempos durante el desarrollo de la hoja. Y medimos de vuelta este índice de aplanamiento de la hoja. Cuando, como les dije, después de que las hojas tienen más o menos 2 milímetros, ya casi que no se dividen. Eso lo podemos ver usando un reportero de una ciclina, que es un reportero de división celular. Ven que hay señal en el sistema y en los primordios más pequeños, pero en este momento del desarrollo ya no hay más señal en las hojas 1 y 2, con lo cual podemos decir que ya no hay más división celular. Y sin embargo, cambiando las condiciones de luz en este momento, podemos hacer que la hoja se curve, apagando las fototropinas, o que se mantenga plana, activando solamente la fototropina 1, y a su vez lo que podemos hacer es hacer que la hoja se curve por darle luz roja, y que se aplane de vuelta con luz azul, durante casi todo el desarrollo de la hoja. Es importante que la hoja esté creciendo todavía, porque si hacemos el tratamiento muy tarde, ya después es difícil de revertir el efecto de la luz roja, y la hoja queda curvada. Con lo cual, con esto pudimos deducir que las fototropinas regulan la curvatura de la hoja durante la etapa de expansión y de manera reversible. Si estaban afectando la expansión de algunas células, nos preguntamos, bueno, ¿qué células son las que están cambiando para cambiar la forma de la hoja? Para esto entonces lo que hicimos estos son imprints. Esto que están viendo acá es la mitad de una hoja. Esto es una hoja wild type en luz blanca. Es una mutante de fototropinas en luz blanca, pero como les mostré antes que son tan enruladitas, las tengo que cortar para poder aplanarlas, hacer el imprint. Estas de vuelta la wild type en luz blanca, y la wild type en luz roja, que sería parecido a una mutante de fototropinas, porque las fototropinas están inactivas.
Me focalicé en las células epidérmicas porque se sabe que en la mayoría de los órganos la epidermis es el tejido que promueve o inhibe el crecimiento de los órganos. Entonces empecé estudiando este tejido, y lo que primero quise ver era qué pasaba con el tamaño general de las células. Sabemos que las fototropinas afectan a la expansión celular, y la mutante tiene células más chiquitas en general, pero lo que fue más interesante fue ver que la mutante de fototropinas, que es curvada, tiene diferentes tamaños celulares en el eje que va de la vena media hacia el margen de la hoja. Ven acá que estas células son mucho más grandes y estas son mucho más pequeñas. Mientras que en el caso de la planta wild type, en luz blanca, todas las células tienen más o menos el mismo tamaño. Y lo más interesante fue ver que en la planta wild type, apagando las fototropinas, pasaba algo similar. Estas células cerca de la vena media se expandían mucho, mientras que las del margen quedaban chiquitas. Así que bueno, acá tenemos un paralelismo con lo que pasa en el hipocotilo, que como les dije, en el hipocotilo, para doblarse, la cara sombreada tiene que expandirse y crecer más que la cara iluminada. En este caso, aunque yo no vi ningún efecto en la parte de abajo de la hoja, lo que sí veo es que cuando la hoja está iluminada, las fototropinas inhiben la expansión celular en la cara adaxial. O sea que es bastante parecido a lo que pasa en el hipocotilo. Y último que les voy a comentar hoy es un poco más acerca de los mecanismos que regulan esto. Como les dije en el hipocotilo, para que las células de la parte sombreada crezcan, las fototropinas lo que hacen es generar un gradiente de auxinas, con más auxinas en la parte sombreada. Entonces lo que usé es un reportero que se llama DR5, que es un reportero de auxinas, y básicamente, para la gente que no es del tema, DR5 es un promotor sintético que responde a las auxinas. Cuando hay auxinas, las auxinas inhiben a los represores transcripcionales de la familia AUXIAM, que a su vez estaban reprimiendo la actividad transcripcional de los factores de transcripción ARF, de modo que cuando hay más auxinas, hay más transcripción de DR5, y yo lo veo usando una proteína fluorescente Venus, que además tiene una señal de localización nuclear. Lo que se ve acá es justamente hojitas de plantas que expresan este reportero, y que están cultivadas en luz blanca, que es una condición que promueve el flattening, ¿no? La hoja es plana. Y en estas condiciones se ve que el DR5 tiene una alta señal en los márgenes de la hoja, pero es muy bajo en el centro de la hoja, en la cara adaxial. Mientras que en la cara abaxial no vimos ningún cambio significativo en la actividad de este reportero. Esto es bastante similar a lo que se ve con el mismo reportero unido a Gus, que en general lo que se ve es mucha actividad en los márgenes de la hoja que está creciendo. Sin embargo, cuando pusimos a las plantas en luz roja, que les recuerdo que es una forma de inactivar a las fototropinas, lo que vimos fue que aumentó muchísimo la señal de DR5, de vuelta en la cara adaxial, en el medio de la hoja, y esta es la misma zona en la que vimos que aumenta la expansión celular cuando inactivamos a las fototropinas. Y esto correlaciona con una hoja curva. Tenemos un poco algunos datos más sobre esto. Sabemos que podemos reproducir lo mismo usando la mutante de fototropinas, y otras mutantes que tienen otros fenotipos también las podemos explicar en base a la distribución de la actividad de DR5 en la epidermis de la hoja. Estos son cortes transversales de hojas que expresan a DR5 y que tienen los límites celulares marcados con calcofluor white. Y lo que pueden ver es que, mientras que en luz blanca la mayoría de las señales se encuentra en la epidermis de la cara abaxial, cuando ponemos a las plantas en luz roja, aumenta la señal, pero específicamente en la epidermis de la cara adaxial. Con lo cual, de vuelta,
esto explicaría los cambios en la expansión celular que vemos en la epidermis adaxial. Entonces, bueno, a modo de resumen, lo que pensamos hasta ahora es que cuando la luz incide en las hojas, genera un gradiente de actividad de fototropinas que le indica a la planta de dónde está viniendo la luz. Eso entonces regula a la distribución de auxinas en la epidermis, que a su vez regulan la expansión celular para lograr tener un crecimiento coordinado en ambas epidermis, y eso es lo que promueve que las hojas sean planas. Bueno, esto es lo que hice hasta ahora durante mi postdoc. Todavía pienso que hay un rato más en este laboratorio, y lo que me gustaría seguir investigando es cómo se regula la señalización por auxinas a nivel tejidos por parte de las fototropinas. Estoy haciendo varios experimentos para evaluar cuál es el rol de los transportadores de auxinas. Los resultados preliminares indicarían que no hay un efecto muy grande en la síntesis de auxinas, sino que es más que nada un cambio en la localización espacial de esas auxinas. Pero bueno, estoy estudiando a nivel tejidos cómo se regula esa señalización. Y dos preguntas que están un poco más lejos todavía, pero que me interesaría mucho analizar, es si estas respuestas están conservadas en otras especies, y sobre todo en especies que tienen arquitecturas de planta diferentes, porque en el caso de Arabidopsis, la luz siempre viene de arriba, porque es una rosetita, entonces casi que las hojas no ven nada de luz viniendo de la cara axial, pero en plantas con otras arquitecturas, puede ser que la luz sea un poco más homogénea, entonces me interesaría saber cómo las plantas perciben estas señales, y si tienen algún significado biológico, porque el hecho de que la hoja sea plana o curva va a tener un impacto enorme en la intercepción de la luz, y seguro va a tener un efecto sobre la fotosíntesis y la acumulación de biomasa. Así que, bueno, me interesaría explorar un poco esto. Y otra cosa que no les comenté hoy, pero que también estoy evaluando, es cómo interactúan los fitocromos, o las señales percibidas por fitocromos, y por fototropinas en la regulación del desarrollo de la hoja. Así que, bueno, esto es todo por mi parte. Si me quieren contactar en Twitter o por mail, bueno, como dijo Majo, somos fuentes de financiación, y todos ellos son los miembros del lab, que trabajamos en unas condiciones fantásticas. Todos los que tengan intención de venir a Suiza, si me quieren contactar, podemos charlarlo, lo recomiendo. Y bueno, los estudiantes que me ayudaron en este trabajo, y los colaboradores. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Marti, muchas gracias a vos por esta charla que nos diste hoy. La verdad que súper interesante, como todo lo que contás siempre, y muy claro. Así que muchísimas gracias por participar de este seminario. Y ahora, si te parece, vamos a dar el espacio a un ratito de preguntas. Ya saben que quienes quieran preguntarle a Marti pueden escribir directamente en el chat, o pueden abrir su micrófono y prender la cámara si quieren, para verse cara a cara para hacer las preguntas, pero bueno, ya están habilitadas para quien quiera consultarla a Marti. A ver. Hola, Martina. Sí. Bueno, pregunto yo primero, yo, porque me animé primera. Quería preguntarte con respecto a las hojas. A ver, voy a poner igual el video, pero para que no sea tan fantasma. Ahí está. Con respecto a las hojas que usaste de RB5US, ¿cuánto tiempo tenían las hojas? ¿Qué edad tenían? Eso lo vi en varias etapas del desarrollo, porque también me interesaba saber qué tan reversible era este efecto. Y normalmente lo que hago es dejar que las hojas dejen de dividirse, o sea que lleguen a tener 3-4 milímetros de largo, y las pongo en el tratamiento. El tratamiento ya veo efectos después de un día de tratamiento. A veces los dejo una semana porque lo quiero correlacionar con el fenotipo de la hoja, y entonces eso sí lleva un poco más de tiempo, porque la hoja tiene que crecer para curvarse o para aplanarse. Pero bueno, más o menos una semana y media. De edad. Ok, era eso. Gracias. Muy linda charla. Bueno verte. Hola, yo soy Vero Arana, ¿qué tal?
Tenía una preguntita para vos. No puedo activar el video. Me dice que no se puede, pero bueno. Mira, está buenísimo esto de la forma de las hojas y las fototropinas, y lo que yo estaba pensando es que, bueno, si en realidad no hay azul, por algo la cara abaxial se expandería más, ¿no? Digamos, con rojo. Estoy, ¿no? Porque están curvadas las hojas. Y entonces, ¿qué sería también? ¿Un efecto de fitocromos que están dando como desde arriba? O, por ejemplo, en oscuridad no estaría este fenotipo. Bueno, hay dos cosas. La mutante de fitocromo es un poco más plana que el wild type, o sea que sabemos que el fitocromo también regula esta respuesta, y yo soy consciente de que cuando le pongo mucho rojo, estoy, por un lado, inactivando las fototropinas, pero también estoy activando los fitocromos. Pero mi control es la misma cantidad de rojo con 0.1 micromoles de azul, y eso ya promueve el flattening. O sea que yo puedo explicar todo ese efecto del rojo, digamos, por la inactivación de las fototropinas, porque agregar un poquito de azul ya lo revierte. Pero como te dije, de todos modos, el fitocromo tiene efectos. A mí me interesaría saber qué pasa, o estoy haciendo algunos experimentos para ver qué pasa en condiciones de sombreado real, porque en condiciones de sombreado real tenés baja relación rojo-rojo lejano, o sea, menos fitocromos, o sea que la hoja debería ser más plana, pero también menos azul, menos fototropinas, o sea que la hoja se tendría que curvar. Entonces a mí lo que me interesa saber es cómo la hoja toma esa decisión, digamos, y cómo interactúan esas señales que parecerían ser contradictorias, pero también podría ser que en una situación de un canopeo vegetal, la luz no venga tan de arriba, sino que venga más de los costados y que sea beneficioso doblarse para interceptar luz viniendo de otras direcciones. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. No sé si respondí tu pregunta. Porque en la oscuridad, digamos, es muy difícil trabajar porque estas plantas ya son roseta y no sé qué pasaría si hay una hoja que de nuevo se desarrolla como, no, eso no se puede ver. No, sí, de hecho se inhibe el desarrollo de las hojas en oscuridad. Sí. Sí, está buenísimo, gracias. Bueno, si tenés alguna otra pregunta. Marti, tenés una serie de preguntas acá en el chat, no sé si querés que te las lea. La primera es de José Esteves, que pregunta si crees que las fototropinas activas estarían reprimiendo a los PIN-AUX y si así regular a las auxinas. Bueno, justamente estoy evaluando eso. No lo puse acá porque tengo los resultados son preliminares, no estoy 100% segura, pero parecería que sí. De hecho, los mutantes de AUX-LAX, los de la AUX1, LAX1 y la triples y cuádruples, tienen el mismo fenotipo de hoja que las mutantes de fototropinas. Así que eso nos da una idea de que tal vez las fototropinas están afectando a los AUX-LAX. Y las mutantes de PIN, el problema que tienen es que los PIN son muy importantes desde el principio del desarrollo de la hoja, entonces es difícil saber cuánto del fenotipo de la mutante es por algo que está pasando por las respuestas a la luz y cuánto es un problema del desarrollo anterior, pero parecería ser que cambiando las condiciones de luz, cambia la abundancia de los PIN en la epidermis, y entonces eso podría llegar a explicar, del mismo modo que explica, o que el modelo que tenemos ahora vive cómo las fototropinas regulan la elongación del hipocotilo, podría llegar a estar explicando también lo que pasa en la hoja. Así que sí, la respuesta corta es sí. Pero te amplío la pregunta. ¿Crees que la regulación es mediada por fosforilación directa de la fototroprina sobre los transportadores o es más indirecta? Todavía no hice ningún experimento para poder probar eso. Es súper tentador pensar que puede ser directo, pero hasta ahora nadie lo pudo probar. Así que la respuesta es, por ahora, no sé. Pero sí puede ser algo de fosforilación. Eso lo estoy mirando. Y tengo algunos datos preliminares que parecería que puede cambiar, pero súper preliminar. Así que... Bueno, después tenemos una pregunta de Paula Casati que dice, muy linda tu charla,
y pregunta si se plantean estudiar también si hay un efecto de la radiación UV en la curvatura de la hoja y si hay alguna interacción con el efecto de la luz azul-roja. Sí, bueno, de hecho, no sé, alguna de las fotos que puse del efecto UV es del laboratorio de Paula. Por ahora no hice absolutamente nada con UV. Me parece súper interesante, de hecho, algunas de las figuras que puse son un review que escribimos de cómo, de qué parecías que son las respuestas al ultravioleta y las respuestas a fototropinas en la curvatura del hipocotilo, y entonces, bueno, me parece que sí, es algo que en algún momento tengo que ver. Empecé por los fitocromos, porque bueno, por mi experiencia, pero sí, pero la verdad que sí, es interesante porque sabemos que hay efecto del ultravioleta en la curvatura de la hoja. Es al revés de lo que pasa con las fototropinas, pero bueno, todavía no hice nada al respecto, así que si tienen ganas de charlar, podemos charlar, a ver, de unir esfuerzos. Buenísimo. Y Claudia te pregunta si han medido la tasa transpiratoria asociada a fenotipos de hojas regulados por luz. No, y es interesante porque las fototropinas también regulan la apertura y cierre de estomas. Lo que hice por ahora es medir mutantes que no tienen, o que tienen muchos menos estomas. Las mutantes de estomas como Speechless, que no tienen estomas, son plantas que están muy enfermas y no me animaría a hacer sacar ninguna conclusión sobre efectos en la forma de la hoja, porque ya de por sí la hoja es muy diferente a la planta wild type. Pero estoy usando una mutante que es una sobreexpresante de EPA2, y esa mutante esa planta tiene muy pocos estomas y se comporta igual que el wild type. Así que por ahora creo que no debería tener que ver con la regulación de la transpiración. Bueno, por acá Esteban Hernando te felicita por la charla y te pregunta si se sabe cómo es la relación de las fototropinas con la intensidad de luz, imagino. Bueno, lo que hice fue probar con distintas intensidades de luz, y lo que veo es que cuando hay más luz, las hojas son más planas. Sin embargo, hay un efecto súper interesante para mi gusto de fotobióloga, y es que lo que nosotros pensábamos era que tendría que haber un gradiente de luz, entonces las fototropinas siempre van a estar más activas arriba, pero aunque ponga mucha luz de arriba y muy poquita luz de abajo, y estoy hablando de, por ejemplo, 10 micromoles de luz azul de arriba y 0.1 de abajo, eso ya promueve que la hoja se curve. O sea que parecería que la sensibilidad de las fototropinas a la luz azul depende de la parte de la hoja, y que son muy sensibles en la parte de abajo de la hoja. Y eso a mí me parece interesante, pero eso, digamos que, lo que no le encontramos todavía, sobre todo trabajando en Arabidopsis, es un sentido biológico, porque no se nos ocurre una situación en la que la planta pudiera llegar a ver luz de la cara axial. Por eso nos focalizamos sobre todo en qué pasa con el rol de las fototropinas promoviendo el aplanamiento de la hoja cuando ve la luz de arriba. Pero este efecto me parece súper interesante porque nos permite ver cosas de las fototropinas que en el hipocotilo no podés, porque el hipocotilo es lo mismo de un lado que del otro, y acá como tenés un órgano que tiene simetría bilateral, que como les comenté, es un poco más complejo que el hipocotilo, que tiene simetría radial, podemos empezar a ver cosas por ahí de la señalización por fototropinas que no podíamos ver antes. Así que no sé, eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Bueno, acá nos llega una pregunta de Rosario, de Ramiro Rodríguez, que dice, el rol de la proliferación celular en control de lo plano de la hoja, supongo que será, es bastante importante. El experimento en el que controlás curvatura está diseñado para ver efecto de fototropina sobre etapa de expansión. ¿Tenés info para descartar que el control es exclusivamente ahí en expansión, o hay lugar para que haya efecto en proliferación? Bueno, sí, tenemos datos. El experimento ese que les mostré dice que las fototropinas pueden cambiarlo durante la expansión, pero es verdad que hay un efecto, que vimos hace poco, hay un efecto de las fototropinas antes del momento en el que yo estoy haciendo el experimento. Yo no sé si ese efecto es sobre la división celular
lisa y llanamente, o si tiene que ver con el patterning del primordio. El approach fue más o menos el mismo que mostré acá, fue haciendo tratamientos a distintos tiempos. Entonces, bueno, por ahora eso no lo exploré, me focalicé sobre todo en la parte de expansión porque en cuanto a signaling lo entendemos mejor porque es lo que sabemos del hipocotilo, pero de vuelta, la hoja nos permite ver un montón de cosas que en el hipocotilo no se pueden porque hay muchas más divisiones celulares y sabemos que hay un efecto de fototropinas antes. Todavía no sabemos por qué o cómo. Bueno, acá Esteban Beckwith te felicita por la charla y te pregunta, te dice, en luz roja el reportero de R5 aumenta en la cara abaxial. ¿En la cara abaxial disminuye? ¿Crees que puede ser parte del mecanismo? En la cara abaxial yo no pude medir ninguna disminución todavía. El tema también es que medir disminuciones de DR5 es un poco más difícil porque DR5 es un promotor que se activa por auxinas, pero después esa proteína fluorescente que se produjo ahí puede quedar en la célula quién sabe hasta cuándo. Entonces, para evaluar eso, lo que estoy tratando de usar es otro tipo de reporteros, pero todavía no tengo datos convincentes. Pero bueno, por eso digo, no veo un cambio grande en la cantidad de fluorescencia, pero tampoco sería el mejor método para mirarlo. Y de todos modos, durante un tiempo pensamos que el mecanismo tenía más que ver con una cuestión de gradientes de vuelta, porque el hipocotilo todo el tiempo se habla de un gradiente, pero por eso hicimos estos cortes transversales y pudimos ver que la señal de DR5 está solo en las epidermis. Entonces ya, dado que yo veía un cambio en la expansión celular en la parte de arriba, no veía cambio en la expansión celular en la parte de abajo, que el promotor está solamente prendido en las epidermis, o sea que no hay un continuo, le dejamos de prestar un poco de atención por ahora a la parte de abajo de la hoja. Bueno, Pamela Ribone te pregunta, te felicita por la charla también, y te pregunta cómo pensás que se puede dar esa diferencia en la sensibilidad de fototropinas entre la cara adaxial y abaxial. Todavía no tengo mucho para decir al respecto. Tengo algunos datos genéticos de que tal vez o sea, ya de por sí, las distintas partes de la hoja expresan genes muy diferentes. Por ejemplo, expresan genes de respuesta a auxinas muy diferentes, entonces, por ahí, con la misma cantidad de auxina en toda la hoja, una parte es una cosa y otra parte es otra. O sea que podría ser algo súper downstream, nada más. O sea que las fototropinas hagan más o menos lo mismo y que sea un efecto de la sensibilidad de las auxinas. Pero bueno, también puede ser que sea algo más upstream. Todavía no miré el signaling bien upstream de auxinas, de fototropinas, tipo NPH3, esas cosas todavía no las miré. Pero bueno, podría ser también que tenga que ver con eso. Todavía, digamos, estoy evaluando las dos opciones, las estoy evaluando, eso sí, lo estoy viendo, pero no tengo la respuesta. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Gaby Auge, que te agradece por la charla, y pregunta, ¿la curvatura de la hoja es un carácter plástico a lo largo del ciclo de vida? El ambiente lumínico cambia a lo largo del ciclo de vida, ¿eso se reflejaría en hojas de distinta edad con diferentes curvaturas? Bueno, hay dos cosas. Sí, que las hojas más jóvenes empiezan un poco más curvas y después se aplanan, entonces eso a veces me hace un poco engorroso en las mediciones, pero no creo que sea, al menos no pega con el tipo de regulaciones por luz que yo estoy viendo. Pero la verdad que es una pregunta interesante y nunca me había puesto a pensar. Y creo que estaría bueno verlo en otras especies, sobre todo esto, porque donde, bueno, a ver, poder ver un poco cómo es la arquitectura de la planta, qué luz ve cada hoja, ¿no? Y cómo va cambiando eso a lo largo del ciclo de vida. Y lo importante de tener en cuenta es que la hoja tiene que estar creciendo para cambiar, con lo cual esto te pone un límite temporal. Una vez que la hoja dejó de crecer, ya no va a cambiar más. Pero bueno, es interesante. Lo puedo poner a la to-do list, agregar a la to-do list. Bueno, tenemos un mensaje de Majo, que asumo que será Majo Iglesias, que dice que es muy lindo escucharte.
y que dice, con mutantes de señalización de auxinas, ¿tenés data si hay AUX, IAS o ARF particulares asociados a las respuestas de curvatura? Sí, se sabe, ahora no me acuerdo exactamente cuáles, pero se sabe que mutantes de algunos ARF o de algunas AUX-IA tienen, sabe por sí, efectos en la curvatura. Una cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, Masagu Chu, que es una mutante de ganancia de función de AUX-IA19, que tiene fenotipo en todas las cosas de luz que se las mira, en mis manos parece que en la hoja IA19 no tiene mucho efecto, pero bueno, esto es algo que estoy mirando ahora, hice un screen de mutantes que tenía a mano, y no tengo una gran respuesta para dar por ahora, pero estoy segura de que sí, de que una de las direcciones que yo querría tomar es justamente, bueno, encontrar sobre qué subset de ARF están actuando las fototropinas para regular esto. Bueno, ahí teníamos una pregunta más de Ramiro, pero que parece que ya quedó respondida con tu respuesta a Gaby, iba más o menos a lo mismo. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer Marti, pobre que la matamos a preguntas. Estoy feliz, estoy contenta. Tú siempre estás contenta de que te pregunten. Buenísimo. Bueno, si alguien más quiere preguntar, los escuchamos por el chat o por las palabras. Acá Verano te pregunta si esta respuesta sería exclusiva de FOT1. No es exclusiva de FOT1. Yo uso esas condiciones porque es una forma de hacer un poco más fácil la genética a veces, porque con una mutante simple de FOT1 puedo tener lo mismo que si tuvieran, o sea, combinando baja luz azul y una mutante de FOT1 es como si tuviera una mutante de FOT1, FOT2, pero no, las dos hacen falta. De hecho, las mutantes simples casi que no tienen fenotipo en luz blanca, y la mutante doble tiene un fenotipo enorme, así que no. Bueno, y Belén después pregunta de nuevo, ¿por qué crees que el efecto que ves se debe a un transporte diferenciado? Si hiciste algún ensayo en relación a ello. Hicimos varias cosas. Por un lado, la genética, los mutantes de algunas combinaciones de mutantes de transportadores de auxinas pierden la respuesta a la luz. De vuelta, la genética no es lo mejor para esto, porque puede ser un problema en el patterning, pero la genética nos muestra esto. Después tengo algunos efectos en la proteína y en la fosforilación, que todavía no sé, porque sabemos que también los fitocromos tienen efectos sobre la fosforilación de los transportadores, entonces bueno, todavía no sé si es exactamente eso, pero algunos ensayos hice, y después también hicimos muchos ensayos farmacológicos, que fueron complicados, y bueno, particularmente no me gustan mucho porque en la hoja es bastante difícil que los químicos lleguen, pero bueno, también inhibidores de transportadores tienen efectos parecidos a los que vemos por la luz. Entonces, bueno, sí, esas son las cosas que vimos hasta ahora. Bueno, y acá hay una pregunta de Elina Welchen, que te pregunta si miraste la respuesta a mutantes de cloroplasto. Ella dice, pensando en el rol de las fototropinas en el movimiento de cloroplastos y la importancia biológica desde la captación de energía, y además es sugerente que FOT sea quinasa. Bueno, la respuesta corta es no. Pero pienso que esto es algo que deberíamos evaluar, porque en mis condiciones yo estoy cambiando mucho la posición de los cloroplastos, y como les dije, fitocromo también regula el desarrollo de la hoja, y lo que yo pienso es que la luz que ve fitocromo debe depender un montón del efecto de las fototropinas en la localización de los cloroplastos. Si en mis condiciones de 0.1 de luz azul, los cloroplastos están todos interceptando la luz, y cuando ya les pongo un poco más de luz, los cloroplastos se van todos a las otras paredes de la célula, y entonces en este caso el fitocromo vería mucho más luz. Entonces yo pienso, y es algo que ya estoy haciendo, tengo unas colaboraciones para empezar a mirar cómo podemos ver el efecto de la localización de los cloroplastos mediado por fototropinas en la actividad del fitocromo adentro de la hoja. Me parece súper divertido.
Muy bien. Acá nos siguen llegando preguntas. Acá Gaby Auge pregunta si probaste estas condiciones en variantes naturales. Solo en Columbia y Landsberg, por ahora, que me acuerdo. Porque creo que algún estudiante miró algo más. Pero que yo me acuerdo de los datos que tenemos de Columbia y Landsberg, así que las dos son iguales. Pero no miré mucho más. Ok. Bueno, Pablo Sardán también te felicita por tu charla y dice que las hojas pueden curvarse en forma longitudinal o transversal y te pregunta si crees que los mecanismos que gobiernan ambos procesos tienen algo en común. Sí, en mis experimentos depende mucho del tipo de hoja. Las hojas 1 y 2 son un poquito más redondas y la vena media llega como hasta la mitad de la hoja y en estas hojas se doblan en todas las direcciones y casi que de manera bastante irregular, como que no le importa mucho. Se doblan en cualquier dirección. Y en esas condiciones, los imprints que les mostré son un poco más irregulares, pero también veo este efecto de la vena media al margen. En las hojas más adultas, la vena media, lo que yo pienso que pasa es que la vena media genera como un constraint a la curvatura, entonces por eso se doblan de la vena media hacia el margen, y esos son los datos que les mostré que son mucho más lindos, porque es más predecible la forma en la que se va a doblar la hoja, justamente por este constraint de la vena media. Pero el mecanismo regulado por fototropinas ocurre en los dos casos. Perfecto. Y tenemos una pregunta de Andrés Romanowski que pregunta si hay algún rol de los CRI en este proceso o de FIA. Sí, y bueno, probé todos los mutantes de fotorreceptores y me llamó mucho la atención que al menos el alelo que tenemos nosotros de Cryptocromo 1 también tiene algún defecto en flattening, que yo no lo había descrito en ningún lado, pero no explica las respuestas o sea, en mis tratamientos yo estoy segura de que estoy cambiando la actividad de FOT1, y la mutante de Cryptocromo 1 responde igual que el wild type, o tal vez hasta responde un poco más a la luz de abajo, pero responde igual que el wild type a la luz de arriba. Entonces, bueno, sí, hay un efecto, pero yo ahora estoy mirando solo el de fototropinas, que era un control que me importaba tener. Buenísimo, gracias Martí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bien, tenés una cadena de felicitaciones por tu charla. Parece que está todo el mundo muy contento y muy agradecido con tu presentación. De parte de las organizadoras del grupo, de parte nuestra, te queremos agradecer muchísimo. Estamos muy contentas de haber tenido de speaker. Y bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a supongo Rocío, que nos va a contar del seminario de la semana que viene, pero antes del aviso de la semana que viene, también aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a Rocío, una de las organizadoras del grupo, que hoy está festejando su cumple acá en la charla del grupo de mujeres de plantas. Así que, gran festejo de cumpleaños. Muchas gracias Martina, la verdad que hermosa tu charla. Sí, del seminario de la semana próxima, el lunes es feriado, así que lo vamos a pasar el martes, ¿verdad? Al mismo horario. Y este seminario va a ser por la doctora Paula Casati, donde nos va a hablar sobre la biosíntesis de flavonas y también sobre la hidroxilación del ácido salicílico en plantas. Así que, bueno, nos esperamos en este caso para el próximo martes, y bueno, nuevamente mil gracias, hermosa charla, fabuloso, y bueno, obviamente gracias, se nota el interés de todos con todas las preguntas, muy buenas. Bueno, muchas gracias a todos, lindo ver a la gente conectada. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Gracias, chao.